La décima clave de la educación para el siglo XXI, de la educación holista, es el desarrollo moral. ¿Sí? Es importante que la educación tenga una propuesta profunda, ¿sí?, robusta, del desarrollo moral de los estudiantes. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Pero este desarrollo moral no debe de basarse en la idea de prescribir, de prescripción. No debe de basarse, como lo ha hecho, en una educación centrada en valores, que ha sido generalmente una prescripción que no ha dado resultados. Aquí el desarrollo moral debe ser visto como el producto del conocimiento de sí mismo. Estamos hablando de un desarrollo moral basado en el conocimiento de sí mismo. Cuando los estudiantes conocen el orden universal, cuando conocen el fundamento de la realidad, de una manera natural hay el despliegue de una actitud de compasión, una actitud de fraternidad, una actitud de genuina libertad, ¿sí?, como producto de ese conocimiento. Es decir, el desarrollo moral debe estar basado en el conocimiento de la realidad, no de una prescripción. Entonces, por eso es tan importante poder entender lo que el desarrollo moral desde la visión holista significa. Ha habido una gran cantidad de teorías llamadas axiológicas acerca de este aspecto. Cuando nosotros tenemos un modelo holista del desarrollo moral, entonces todas estas teorías las podemos ubicar en su justa dimensión, en su justo nivel. Toda esta pluralidad de teorías hablan a diferentes niveles. Entonces, en realidad no hay que descartarlas, sino ubicarlas en su justo lugar. En la visión holista hay tres grandes estadios que son fundamentales del desarrollo moral: el desarrollo preconvencional, el desarrollo convencional y el desarrollo postconvencional. Es a nivel del desarrollo postconvencional donde encontramos lo que llamamos los valores universales, los valores espirituales. Estos valores espirituales postconvencionales son postculturales y posthistóricos. No dependen de la cultura y no dependen de los hábitos de una sociedad. Son eternos, son valores perennes, más allá de las modas culturales. Estos son los verdaderos valores espirituales que hay que cultivar. Entonces, por eso es tan importante que en la educación del siglo XXI, que en la educación holista, tengamos una propuesta de desarrollo moral como una clave fundamental de la educación que necesitamos.